Hola amantes de los diversos sabores y aromas, hoy vamos a hacer pan para hamburguesas y de la misma masa vamos a hacer un pan de molde perfecto para sándwiches. Queda muy esponjoso y muy rico, la verdad, y muy fácil de hacer, no toma mucho tiempo. En un bol tengo 500 gramos más o menos de harina con una cuchara de levadura y azúcar y un poquito de agua. La dejé un poquito fermentar, unos 5 minutos más o menos. Después agrego sal al gusto, medio vaso de aceite de oliva y voy a ir mezclándolo todo. También se puede echar mantequilla, pero a mí me gusta más el aceite de oliva. Voy echando agua poquito a poco y mezclando hasta que vea que tengo una masa homogénea. No tiene que quedar ni muy líquida ni muy dura, poquito a poco solamente. No la voy a amasar, la voy a poner en un tupper bien cerrado, que se cierra muy bien para que no salga el aire, y la voy a dejar amasarse por sí sola durante una hora más o menos, una hora y media, depende. Vamos a ir dándole vueltas en el mismo tupper y así la masa se amasa sola. Como habéis visto, la he puesto ya en el tupper, la he cerrado, la he dejado unos 15-20 minutos. Le doy la vuelta al mismo tiempo que giro el tupper. Voy así dándole vueltas y cogiendo la masa de los lados al centro hasta que quito todo el aire y después la voy a tapar y la voy a dejar otro ratito más, unos 15 o 20 minutos más. En esta vuelta le quito el aire ya. Pongo un poquito de aceite en las manos, así para que no se me vaya pegando la masa en las manos. Y ya está. Le quito todo el aire que tiene dentro y voy a ir directamente a formar las bolitas de los panes de hamburguesa. Del tamaño que queráis. Si queréis hamburguesas pequeñitas, pues unas bolitas pequeñitas. Si queréis unas hamburguesas grandes, pues una bola grande, como las XXL que se venden, o bien las mini hamburguesas. Eso ya el tamaño depende de cada uno como quiere las hamburguesas. En este caso, esta bola después de fermentarse me va a dar una hamburguesa grande, como el tamaño XXL que se vende en las tiendas. Formo las bolitas y las voy a poner en una bandeja, o bien untada con aceite o bien con un papel de horno. Las voy a poner ahí, las voy a tapar y las voy a dejar fermentar durante unos 20-30 minutos hasta que veis que han multiplicado el tamaño, entonces ya estarán listas. En mi caso yo solamente he hecho 3 hamburguesas, 3 panes solamente, y lo que me queda de masa lo voy a poner en forma de pan de molde. Tengo aquí el molde para el pan. Lo unto con aceite de oliva y le voy a echar semolina. Semolina o harina de arroz o lo que tengáis en casa. Pero tiene que ser algo un poquito grueso, mejor no, que no sea harina normal, que es muy fina y a lo mejor eso no ayuda a que el pan no se pegue al molde. Mejor algo así un poquito grueso, semolina o bien harina de arroz. Le voy a dar la vuelta, así unas 2 vueltecitas o 3, y la voy a poner en el molde. La voy a dejar también unos 20-30 minutos hasta una hora, depende del tiempo que tengáis mejor, y la dejamos fermentar lentamente en un lugar cálido. La tapamos y la dejamos. Aquí cuando ya los panes de la hamburguesa ya están hechos, los he untado con huevo y les he echado un poquito de sésamo por arriba y las he puesto a hornear durante unos 10 minutos más o menos en mi horno a 240 grados. Puede ser un poquito más, un poquito menos, depende del horno que tengáis en casa. Cada uno conoce mejor su horno. En mi caso, unos 230-240 para mí es perfecto. Y para el pan de molde, cuando ya estaba fermentado, le he rallado un poquito con una navaja, pero también podéis hacerlo con un cuchillo bien afilado. Y la voy a untar también con huevo, un poquito de huevo mezclado con leche. Y la voy a untar toda y le voy a echar por encima copos de avena. También puede ser sésamo o, bueno, depende del gusto de cada uno. Por ejemplo, shia o bien granitos de shia, de nigella, los granos así que son como sésamo negro. Depende del gusto de cada uno. En mi caso he echado avena.
Y hasta lo mismo lo voy a dejar cocinar a unos 230 más o menos para que no se queme por arriba y se quede crudo por dentro. Unos 200, 210, 220 hasta 30 por ahí estaría bien. O bien si queréis solamente encender el horno desde abajo y cuando veis que ya estaba un poquito doradito por arriba, ya le encendéis por arriba para que se dore del todo. También con un recipiente con un poco de agua caliente, así este vapor le ayuda a que quede mucho más crujiente. Y ya está, después de unos 20 minutos o 30 más o menos, ya está hecho. Está muy crujiente por fuera y muy esponjoso por dentro. Y muy fermentado, como veis que tienen las burbujas. Está perfecto para hacer los sándwiches, bocadillos o bien para tostarlo y comerlo por la mañana. Queda perfectamente y aguanta en la nevera o bien hasta afuera durante unos 3-4 días perfectamente. O bien podéis cortarlo así en forma de tostadas y ponerlo en el congelador. Cada vez que necesitáis el pan lo sacáis antes del tiempo y vuelve como si fuera recién hecho. Ahora vamos a pasar a hacer una receta de hamburguesa de pollo a mi manera. Yo aquí tengo unos 240, 250 más o menos de carne picada de pollo, media cebolla, un ajo, un diente de ajo, un trozo de puerro y un poco de perejil. Y las especias voy a usar sal, media cuchara de cilantro en polvo, páprica, pimienta negra, cúrcuma, jengibre y un cuarto de canela. El canela le da un toque muy bonito y muy rico a las hamburguesas de pollo. Voy a pasar a triturar la cebolla con el puerro, el ajo y el perejil. Voy a triturarlo todo en una picadora y ya está. Y lo voy a ir mezclando con la carne molida del pollo y con todas las especias. Voy a mezclarlo todo muy bien, lo voy a integrar muy bien. Si queréis dejarlo durante un ratito para que coja todo el sabor de las especias, lo podéis dejar unos 10 minutitos o 15 minutos en la nevera o bien hacerlo de un día a otro, como queráis, o bien hasta preparar esta mezcla y dejarla en el congelador y queda muchísimo más rica, la verdad, cuando la sacáis, que no le pasa nada. Sal al gusto siempre y las otras especias he usado media cuchara de cada y canela solamente un cuarto. En mi caso no la voy a dejar descansar, voy a pasar directamente a preparar las hamburguesas. Voy a mezclarlo todo muy bien, voy a separarlo en dos. En mi caso solamente voy a hacer dos hamburguesas grandes y cojo este molde y la voy formando. Así ayudo a que quedan perfectamente redondas y quedan muy bonitas así levantadas por los lados. Pero si no tenéis este molde no pasa nada, solamente la podéis formar con las manos. La voy a aplastar un poquito para que no quede muy elevada y hasta voy a pasar a hacer la segunda. En este tiempo yo estoy calentando el sartén de la plancha con un ajo y aceite de oliva y hoja de laurel. Esto le da más sabor aún a las hamburguesas. Las estoy haciendo encima de un plástico alimentario y voy a cortarlo así por la mitad, así las cojo sin estropearlas para que queden con la misma forma. Ya que el sartén estaba ya caliente y voy a ir pasando a ponerlas en el sartén. Como veis, la cogemos con el plástico y le damos la vuelta en el sartén y así queda la forma perfectamente redonda. Ya está, voy a dejarla así un ratito de un lado y después le voy a dar la vuelta al otro lado y así hasta que quede bien hecha y dorada con las rayitas en el medio. También se puede hacer en una plancha normal, la plancha eléctrica, o bien depende de cada uno lo que tiene en su cocina, la verdad. En mi caso solamente en este sartén quedan perfectamente como si fueran asadas encima de una plancha. Y así como me gustan, tienen que estar muy doraditas y muy bien hechas. La verdad, después de hacer, como habéis visto, estaban grandes, gigantes, pero al cocinarse como que se quita una gran parte de la grasa y quedan ya perfectas. Voy a hacerlas de dos maneras, depende del gusto en mi casa. Por ejemplo, una solamente con cebolla frita, queso y la hamburguesa de pollo nada más. Y la otra le voy a agregar lechuga, tomate y la cebolla frita y el queso.
cada uno puede agregar, depende de su gusto, lo que más le gusta. Pero la verdad que la cebolla frita en vez de cruda le da un toque muy bonito, muy rico y muy delicioso a las hamburguesas. Mejor, mucho, mucho más mejor para mí que la cebolla cruda. Y para el bocadillo, pues solamente para dar un ejemplo, he puesto solamente tomate, lechuga, queso y huevo frito como un ejemplo de un bocadillito así sencillo nada más. Espero que os guste la receta de hoy y nos vemos en un próximo vídeo y muchas gracias.